Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Huella Deportiva, en este proyecto, en este hijo también que tiene Huella Deportiva que se llama Un Café Con, siempre intentándoles llevar a ustedes pues a través de ahora esta magia que es las redes sociales, el Facebook, por ahí un poquito el Instagram también, llevarles a ustedes pues noticias positivas. Siempre el deporte será algo que nos ayude pues a mantenernos vivos y sobre todo a salir un poco de ese círculo vicioso que nos ha encerrado en este tiempo, la actualidad, lo que pasa en el país, lo que pasa a nivel nacional y por qué no decirlo también a nivel local, todo el tema político, el tema seguridad, todo, nos salimos un poco nosotros de ese círculo, de esa esfera y acarreamos pues toda la motivación y lo que nos da el deporte, que es felicidad. Así es que agradecerles a ustedes que siempre están pendientes de estas entrevistas que nosotros tenemos siempre con personas, con deportistas destacados de la provincia, del país, de la ciudad de Cotacachi, Otavalo, Atontaki, Ibarra, y pues agradecerles también por habernos ya dispensado con su sintonía a lo largo ya de 3 años que tenemos ya en el aire. Agradecerles también a las empresas e instituciones que creen en nosotros y que han hecho posible de que nosotros lleguemos a través de estas ondas mágicas también de la radio pública de Cotacachi, que hace las veces de retransmitir nuestras entrevistas pues a través de la 93.5 y agradecerles por haber dado ese voto de confianza y tenernos a nosotros también listos, siempre predispuestos para entregarles a ustedes lo mejor. Así es que queremos agradecer a la misma radio pública de Cotacachi, 93.5, vive la radio pública de Cotacachi, que desde hace algún tiempo atrás pues nos ha brindado su confianza y salimos también a través de la página del fanpage de Facebook, a través de la radio pública de Cotacachi en la 93.5, así es que si usted a lo mejor en algún momento se le va el internet, no tiene dónde ver la entrevista, por lo menos puede escucharla ahí en la 93.5. Agradecerle también al municipio de Cotacachi, al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santana de Cotacachi, que siempre está preocupado por el deporte. Siempre hay noticias deportivas en el municipio de Cotacachi, así es que le apuesta mucho al deporte. El deporte es turismo, el deporte es desarrollo, el deporte crea nuevos polos de desarrollo y ahí está la decisión acertada también del municipio de Cotacachi. Queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, la bicicleta del Ecuador,
a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes de Taxi, Experiencias Confianza, a su ferretería, la ferretería de Cotacachi, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, local que nos abre las puertas de su negocio para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados, al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy como invitado, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo y a la cevichería y marisquería El Señor Camarón, que está ubicado en Atontaki y en Ibarra. Así es que, sin más, pues dándoles las gracias a los auspiciantes, a la gente que ha creído en nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida, agradecerle por el tiempo que se ha dado para poder tener esta entrevista. Creo que con una de las personas que ha marcado un hito histórico en el tema del ciclismo, ¿no? Siempre digo yo, y eso vamos a conversar al final también, hay personas, gente que se ha destacado, pero que muchas veces va quedando en el olvido porque las nuevas generaciones como que no saben lo que hizo el vecino, ¿no? Como que no saben lo que hizo el tío, el primo, el pariente, como digo, el vecino, el vecino de al lado, el vecino de la vuelta. Y lo importante de este programa es que nosotros pues intentamos de que esa huella deportiva no se vaya perdiendo. Así es que le quiero dar la más cordial bienvenida a Marco Pita. Gracias por estar aquí, Marquito, gracias por haber aceptado esta entrevista, y el día de hoy me voy a dar el gusto de conocerle y a través de ese conocimiento pues hacerle conocer también a la demás gente, ¿no? Buenas noches, un gusto para mí, una felicitación en este momento a usted, a este programa, lo he venido siguiendo y yo creo que es importante, como bien dice usted, tenemos que dejar huella, ¿no? Dejamos huella y me encanta el nombre que tiene el programa y muy contento de venir a dar a conocer cómo se inició, cómo fue el ciclismo, ¿no? Hoy estamos en el auge del ciclismo, pero hay que saber la historia, ¿no? Hay que saberlo, hemos vivido, hemos tenido la oportunidad de cuando éramos contados los ciclistas que andábamos con una licra. Muchos nos veían extraños con licras, ¿no? Pero hoy vemos a todo el mundo ya disfrutando de lo que es el ciclismo. 1987 declarado el corredor más joven, ¿no? De completar la Vuelta al Ecuador. Quiere decir que yo estaba recién aprendiendo a caminar y Marco Pita ya se dio la Vuelta al Ecuador en la bicicleta. Sí. ¿Qué le diría? Fue algo... En esto le voy a contar cómo empecé yo en el ciclismo. Empezó corriendo mi hermano. Mi hermano hacía ciclismo de aficionado, pero nunca sabíamos, yo veía en mi casa cuando era niño que teníamos unos trofeos de ciclismo, una copa, un trofeo con una bicicleta, pero todos tenían sus carritos, todo. Entonces yo llegué y le rompí la bicicleta del trofeo y salí a jugar con mi bicicleta. Jugábamos en la tierra en ese tiempo con todos los amigos. Entonces mi papá no me dijo nada. Había la etapa Tulcán-Ibarra y el circuito así, en la placa de Entonces mi hermano comienza a correr. No sabíamos de esto, de la historia de mi papá que había sido corredor. Pero mi hermano gana una carrera. Yo le acompañaba a mi papá un domingo del trabajo de él, tenía que ver gente para trabajar en la agricultura y escuchábamos la radio. En ese tiempo Radio Panorama hacía una carrera y gana mi hermano. Entonces el ganador de la categoría turismeros de piñón fijo, Vladimir Pita. Pues, tu hermano ganó, vamos a verle. Nos regresamos, nos fuimos a ver a los trabajadores, nos regresamos a Ibarra y nos fuimos a ver cómo va a regresar con el trofeo. Había ganado en una bicicleta piñón fijo y mi hermano ahí en esa carrera se entera cuando le preguntan que es hijo de quién, de Marco Pita. Le dice sí, pero si su papá era corredor, ¿por qué está en esa bicicleta, no? Entonces mi hermano tenía una alegría y a la vez una nostalgia, ¿no? De no haber sabido de que mi papá era corredor y no nos apoyó. Pero bueno, después conversando con mi papá, mi hermano, dice es que mi mamá dice, tu papá iba a correr la primera Vuelta al Ecuador, ya teníamos una hijita, venías tú en camino, ¿y de qué íbamos a vivir? Entonces él le puso o te haces ciclista o trabajamos. Entonces trabajamos, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, él no nos inculcó al ciclismo.
salió mi hermano. A mí me gustaba siempre la bicicleta, una bicicleta pequeña, me gustaba saltar, hacer pistas, estar siempre activo en la bicicleta, sin saber de que traíamos una herencia del ciclismo. Luego le compran una bicicleta a mi hermano, comienza a entrenar, tenía unos 15, 16 años. En mi cumpleaños, coincidencia porque nunca nos festejábamos los cumpleaños en esos tiempos, me dan una bicicleta de ruta, mi hermano ya tenía, y comienzo a entrenar yo. Cuando cumplo 16 años comienzo a hacer mi entrenamiento. Estaba en el colegio, en el Teodoro Gómez, estuve un trimestre, me gustó la bicicleta, me descuidé de los estudios, estaba mal, me retiré y me dediqué a entrenar. Entonces entrenaba, ayudaba en la casa y continué la preparación y llegó un momento que dijeron que hay un selectivo para correr la Vuelta al Ecuador. Ya había corredores que habían corrido la Vuelta al Ecuador y todo. ¿Y que podía correr yo? Sí, que sí puede, pero está muy joven, que no va a avanzar. Pero yo había entrenado bastante. Hicieron el selectivo. No me olvido las etapas, era un circuito en Yaguarcocha de 100 kilómetros, 10 vueltas al autódromo. Salí ganador ese día, les había ganado la etapa. Al siguiente día era Ibarra, Selva Alegre, kilómetro 35, y regresaba a Ibarra, más o menos unos 95 kilómetros. Llegué en segundo lugar. No, es suerte, dice, mañana le vamos a ver a este muchacho en la Vuelta del Ángel. Íbamos por el Juncal, a Bolívar, Mira, bajábamos a Mascarilla y regresaba a Ibarra. Tenía un recorrido de 156 kilómetros. Entonces era la prueba de fuego. De fuego, pues, ¿no? A ver qué pasa. Muchacho, 16 años, 17 años, todavía no cumplía los 17 años. Entonces me había dedicado a hacer bien las cosas de ese día. Llegué en segundo lugar y había clasificaban 4 corredores a la Vuelta al Ecuador. O sea, salía la selección. Ya estaba la selección y dicen, bueno, él no puede ir porque es joven, dice, solo que el papá firme un documento autorizando, ¿no? Sin responsabilidad de la organización. Bueno, firmemos y que se vaya. Entonces fui parte de esa cuarteta en el año 87. Pero iba con una ilusión de correr, terminar, no sabía mucho de cómo se corría, solo a la fuerza, atacar. En ese tiempo se transmitía en la radio, o sea, y era una emoción bien grande, ¿no? ¿Por qué? Porque la radio estaba prendida en la carretera, la gente salía y nos conocían, pasábamos escuchando que nos estaban nombrando, o sea, y la gente nos conocía, que nos han escuchado en la radio. O sea, era bien motivante, ¿no? Y se disfrutaba, fueron 13 etapas, 12 etapas, 13 días en competencia, un día de descanso. Salía de Tulcán, llegábamos hasta Machala y regresábamos por Riobamba, entre Bucay y Riobamba, y veníamos hasta Quito, en el circuito en Quito, en la Carolina, donde se terminó la primera Vuelta al Ecuador, en la que ganó Pablo Caicedo, y yo fui el más joven y quedé en el puesto 9º en los novatos y en el puesto 32 en la clasificación general. Sí, ya. Sí. O sea, prácticamente usted me está diciendo que el viejo adagio que dicen lo que se hereda no se hurta, se cumplió en su casa. Sí, sí. O sea, ustedes prácticamente no supieron nunca que su papá fue ciclista. No sabíamos, pero ya nos fuimos involucrando en el ámbito del ciclismo. La gente comenzaba a conversarnos, ¿no? De que su papá era un ídolo aquí en Atuntá, aquí en Imbabura, no había quien le gane, corría con los señor esposo, él entraba a la casa, se tomaba un jugo y de ahí se iba y ganaba las etapas, ¿no? Pero las carreras que se corría, Quito-Ibarra, Ibarra-Tulcán, en ese tiempo, entonces ya venía la primera Vuelta al Ecuador, él no corrió, pero fue uno de los mejores deportistas que tuvo la provincia, ¿no? que había ganado a nivel nacional. ¿Ustedes todos son de Atuntaqui? Yo soy de Natabuela. ¿Ya? Sí, de Natabuela, mi papá es de ahí y ahora tenemos muchos corredores ya de la familia. De la familia, sí, ¿no? Sí.
familia de ciclistas ya. Ahora sí, hay que ir generando el ciclismo en las nuevas generaciones. Sí, yo creo que como dijo usted, lo que se hereda no se hurta, ¿no? Yo desde niño me gustó. Tengo mi primer bicicleta. ¿Por qué? Pero aún sin saber, digo yo, ¿no? Porque uno a lo mejor de niño se deja guiar mucho del tema de ver a su padre, a sus tíos, a sus hermanos. ¿Por qué de niño le nace el tema del ciclismo? ¿Cree que fue algo congénito mismo? O sea, él tenía una bicicleta de paseo, no teníamos ni bicicleta de carreras, pero había carreras en la escuela y mi hermano empezó corriendo. ¿Hermano mayor o menor? Mi hermano mayor. Ya. Llevó la bicicleta, le fue bien, que tú también corre. Pero yo quería llevar mi bicicleta pequeña, no, dice, corre una más grande, y no gané, me ganaron, porque no podía manejarle bien. Ya. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, no, la próxima voy con mi bicicleta pequeña. Y siempre me gustaba hacer pistas, armar pistas como son ahora las de cross country. Les digo, yo eso venía desde niño, desde que salía al estadio donde tenía oportunidad, armaba una pista, hacía un circuito, les invitaba a correr a los otros compañeros, o sea, pero yo no tenía ese incentivo que entrene y no. Cuando ya comienzo a entrenar, mi papá decía, hay que darle duro, decía, hay que joderse en el entrenamiento para que en la carrera tú vayas viendo cómo van los rivales. Ahí no vas al ritmo de ellos, dice, y vos vas guardando para el final, o cuando estés más fuerte atacas y te vas. O sea, ese era los consejos que nos daba él, o sea, lo que él hacía. Pero dicen que era demasiado fuerte, o sea, en ese tiempo, él nos ha conversado ya después de él, cómo fue por empedrados con llantas delgadas, y lo que me ha quedado a mí, dijo que era lo espectacular que era cómo el municipio les apoyaba. Iban con carros, les pagaban las inscripciones, les acompañaban, ponían mecánicos, bicicletas de repuestos, o sea, era una fiesta cuando había las competencias. Hemos visto fotos en Atuntaqui donde vemos ahora en el Tour de Francia, donde se cierra la gente y pasa solo un ciclista, ¿no? Vemos fotos en ese tiempo, aquí en Atuntaqui pasando la gente y un ídolo, como vemos hoy a estos grandes corredores, era un ídolo para la gente acá. Mucha gente mayor se han acercado y me han felicitado y han dicho su papá era un ídolo, nos encantaba verle, dice, la fuerza que tenía. Sí. Empieza el tema del ciclismo precisamente a la edad de 16, 17 años, ¿no? Ya, digamos, de una forma formal, entre comillas. Después de eso, ¿qué vino para Marco Pito? Bueno, luego de eso continúo yo mi preparación, sigo entrenando. Entré al Colegio Abelardo Moncayo, comencé a prepararme y hubo un Panamericano aquí en Ecuador. Era en Cuenca. Entonces yo fui a participar, me fue bien. Estaba en la selección, me mandaron el documento que era seleccionar. ¿Del Ecuador? Del Ecuador, pero sorpresa de que al último, como siempre, había los corredores, algunos que querían entrar. Entonces salió un entrenador y dijo, no, es que él ya has corrido la vuelta, no va a poder correr porque es solo para juveniles. Era en el año 88, yo tenía 18 años, el campeonato panamericano era de 17, 18 años, categoría juvenil, tenía todo el derecho. Pero comenzaron a poner esas trabas y esto que no me tomaban en cuenta. La dirigencia no peleaba, mi papá tampoco por el trabajo, entonces era una labor mía que tenía que ganarme, ¿no? Pero por ahí hubo un poco de trampas, un poco de cosas antideportivas, me dejaron fuera, pero no me cortaron las piernas, les decía yo. De pronto sí, hubiese estado peleando ese Panamericano porque los chicos que quedaron ahí, estaba yo en buenas condiciones. No se dio, dije no, voy a seguir preparándome. Ese año no corrí la Vuelta al Ecuador, en el año 88. Al 89 ya se armó un equipo de Carchi, donde más corredores había. Imbabura no tenía gente para armar un equipo. Entonces yo fui emigrando, comencé a ir a las carreras, me conocían, me tomaron en cuenta en este equipo. Un equipo ya de marca, digamos, vamos a dar la publicidad del equipo Café Moro en
en el Carchi, se armó con Juan Carlos Rosero, Horacio Hernández, Eduardo Villarreal, mi persona, Álvaro Muñoz. Entonces fue un año, para mí fue espectacular, porque estuve seleccionado para ir a correr la Vuelta a Venezuela. En el aeropuerto nos llegaron los pasajes. Bueno, regresemos, ¿no? O sea, no se dio, nos llegaron y contentos, o sea, no tenía por qué frustrarme, ¿no? De esas cosas, porque yo iba a seguir haciendo lo que me gusta. Nos volvieron a invitar a la Vuelta a Trujillo en Venezuela. Esa sí llegó la invitación, llegué a correr, corrí Vuelta al Ecuador y corrí Vuelta a Costa Rica de 19 años. Entonces había hecho un buen año, buenas carreras con corredores grandes, había estado ya aprendiendo mucho del ciclismo. Entonces yo creo que fue lo más bonito hasta en el año 89 que venía viviendo. Vino el 91, se armó ya un equipo de marca, Pilsener, en el que comenzamos ya a correr, nos comenzaron a pagar. En los otros equipos nos daban la alimentación y estadía, y con lo que ganábamos en las carreras nos manteníamos o podíamos comprar algún repuesto de las bicicletas. Mis padres siempre me ayudaban de una u otra manera, ¿no? Pero ya uno tenía que irse, ya estaba grande, o sea, en mi tiempo la gente salía del colegio, ya tenía que trabajar, tenía que sostenerse, o sea, ya era más fuerte, o sea, pero íbamos con las carreritas, nos defendíamos, nos iba bien. Vino ya este equipo Pilsener donde ya nos pagaban, nos dieron bicicletas, un muy buen proyecto. Yo creo que hasta aquí los equipos que tenemos ahora, ese fue el equipo profesional que hubo aquí en el Ecuador, que trató súper bien a los deportistas. Hicimos buenos calendarios, había buen número de corredores, salimos a correr afuera del país también, pero llegó un momento de que el equipo comenzó a tambalear, porque ya salió de una ley de que no podían auspiciar empresas de bebidas alcohólicas y esto. Entonces comenzó a rebajarse, y se terminó ese equipo, ¿no? Yo creo que en los equipos de fútbol también pasó lo mismo. Era un gran aporte que hacía en ese tiempo Pilsener con Cervecería Andina, que era igual que Pony Malta en Colombia. Entonces ahí hicimos dos vueltas a Colombia, vueltas al Táchira, se corrió bastante. En ese tiempo los grandes corredores que teníamos, referentes y líderes de los equipos, Juan Carlos Rosero y Pedro Rodríguez, que lo tenemos aquí ahora en la provincia. Entonces fuimos rivales y fuimos compañeros también en algún momento en la vida deportiva, y ahora pues ya disfrutando con ellos, muy contentos. Carlitos, vamos a tener que hacer una pausa publicitaria, pero se me ocurren algunas preguntas que le voy a hacer después de la pausa publicitaria. En realidad el tema del ciclismo en ese tiempo, yo recuerdo, ¿no? He tenido unos 7 años, 8 años, a lo mejor año 91, 92, en donde yo recuerdo que mi papá coincidió, porque mi papá tampoco es que pasaba por aquí, ¿no? Mi papá era transportista y siempre andaba en sus viajes, pero justo le coincidió una vez que pasaba por Otavalo la Vuelta al Ecuador. Y era impresionante, ¿no? Era como salir a ver yo digo, solo se me puede imaginar, y perdón la comparación, pero era como salir a ver al Papa, porque toda la gente salía a la pana y eran milésimas de segundo lo que se veía, ¿no? Porque pasaban y ya, o sea, pero era la emoción de ver cómo todo ese pelotón o todas las personas que iban manejando la bicicleta pasaban. Eso es el recuerdo que yo tengo en mi mente, ¿no? Y claro, en ese tiempo no eran las carreteras que son ahora, pues, ¿no? En ese tiempo eran en realidad, se podría decir, calles que a lo mejor eran mal asfaltadas, y por ahí pasaban, ¿no? Y pasaban, yo digo, por eso digo, me causó tanta impresión a mí, que pasaban, pero era milésimas de segundo, o sea, se paraban ahí, esperábamos a lo mejor una media hora, una hora, y pasaban ya, y se acababan, ¿no? Pero la emoción de la gente era siempre ver eso. Mira, venía la Vuelta al Ecuador, a todos a la pana a ver cómo pasaban los ciclistas.
Marquito, voy a hacer una pausa publicitaria, volvemos un ratito Gusto. con las preguntas que tengo que hacerle, no sin antes de agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, de la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a su ferretería, Asadero de Pollo Superpollo, a Comercial Isabelita, al Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado Luis Jaramillo y a la cevichería y marisquería El Señor Camarón. Volvemos en un ratito con más de la vida de Marco Pita. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Right, mixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conociéndole a Marco Pita. Antes de dar el aviso de los auspiciantes que siempre nos apoyan, cuando vino Pedro Rodríguez aquí, y eso es algo que también estábamos conversando un poco fuera de micrófonos, como siempre yo me meto un poco a las redes sociales a ver cómo es, y ahora es lo bueno de las redes sociales es que usted ingresa al YouTube, por ejemplo, pone algún nombre de alguna persona y le salen videos de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y ahí yo veía, porque por ejemplo, en ese tiempo, digo yo, seguramente le vi muchas veces pasar por la pana compitiendo, pero yo nunca supe que era él, pues, ¿no? Entonces, en el momento en que yo tomo conciencia de que él va a venir a la entrevista, voy, tipeo el nombre de él y me salen las grabaciones de Ecuavisa, de Teleamazonas, que han sabido en ese tiempo transmitir la Vuelta al Ecuador. Sí. Y yo veo todavía la señal como muy borrosa, muy, no como ahora que ya tenemos la posibilidad de ver hasta lo que suda el ciclista, ¿no? Pero me doy cuenta de eso, ¿no? Y digo, ¿cómo es la vida, ¿no? ¿Cómo nos pone a veces en situaciones en las que, por ejemplo, yo ni por aquí me hubiera imaginado en ese tiempo poder estar sentado con alguien como Pedro Rodríguez, que fue uno de los ciclistas pioneros del Ecuador, y ahora sentado con usted, que me imagino también le pude haber visto muchas veces pasando por ahí por la casa, y ahorita estamos aquí sentados conversando sobre esas proezas. Agradecemos a los auspiciantes de la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a su ferretería, Asadero de Pollo Superpollo, el auténtico sabor cotacacheño, Comercial Isabelita, al Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado Luis Jaramillo, a la cevichería y marisquería El Señor Camarón y al municipio de Cotacachi. Antes de la pausa, yo sí quisiera hacerle esa pregunta. ¿Algún momento su papá, ya después de ver el tema del desempeño que usted tuvo en el tema de la Vuelta al Ecuador, las competencias nacionales e internacionales,
¿Le dijo usted alguna cosa, alguna frase de aliento? ¿Cómo se sentía su papá? Bueno, yo creo que él volvió a vivir lo que él sentía, ¿no? Porque recordemos que él tuvo que decidir, ¿no? O la familia o el ciclismo. Y prácticamente a él, digámoslo, se le trunca el tema a lo mejor de su sueño de ser ciclista. Sí, prácticamente fue así, ¿no? La necesidad de, primero la esposa, mi mamá, salieron de la casa en ese tiempo, los papás no es como ahora que le apoyamos, ¿no? Salieron y ustedes se defienden. Nos dice, no teníamos, vivíamos al día, y él en las bicicletas, ¿y qué traía, no? ¿Qué venía a la casa? Venían niños, entonces él toma esa decisión, ¿no? Pero yo creo que con nosotros volvió a vivir. Se cristalizó el sueño, como se puede decir. El sueño, ¿no? Él me acompañaba, él veía la forma de estar conmigo, acompañándome, si había un selectivo o alguna carrera. Salvo que él no pueda, no iba, yo salía, cogía un bus y me iba a Cayambe, había una carrera que sería Cayambe-Machachi, y me iba yo y corría, o sea, buscaba la forma de irme, ¿no? Y si él no podía, pues mi mamá buscaba la forma de ir. Y a veces nos tocaba solos, pero cuando él podía, él estaba ahí. En la primera vuelta mi papá no podía ir por tanto tiempo que era. Fue mi hermano, me acompañó mi hermano, estuvo en esa vuelta. El hermano culpable de que sepan que son ciclistas. Somos ciclistas, ¿no? Él sí estaba, decía, ¿por qué no nos avisó antes? Mi papá dice, ¿por qué no quería? Es que de eso que van a vivir, decía, no van a vivir de eso, o sea, eso es un pasatiempo, ¿no? Le veían así. Pero yo creo que en la vida hay que hacer cosas que a uno le gusta, llenarse, ¿no? Y yo me complace eso, ¿no? Porque les digo, desde niño me gustó y sigo en esto y estudié para esto y estoy en esto y sigo en esto, o sea, no creo que debe dejar uno de soñar y hacer lo que a uno le gusta en la vida, ¿no? La edad es solo un número, Marquito, ¿no? Sí, yo le cuento que yo la mente, o sea, yo me siento así, o sea, como cuando salía las primeras veces en bicicleta, lo mismo me siento cuando salgo ahora. Sí, el cuerpo va desgastándose, pero le puedo mantener con una buena alimentación, un buen entrenamiento y veo que las fuerzas no se han perdido. Sigo igual, disfruto igual de cuando era niño y cuando estoy ahora. Antes de olvidarme, las dos preguntas que quería hacer antes del corte. La primera pregunta, ¿cómo fue llegar a la cuna del ciclismo? Una persona no quiero ser peyorativo ni mucho menos, pero digámoslo que nosotros usted fue a la cuna del ciclismo, ¿no? Que siempre ha sido considerado así. Creo que también por el tema de su condición limítrofe con una de las potencias del ciclismo, que es Colombia, ¿no? Usted va para allá y demuestra que también en otras partes del Ecuador hay buenos ciclistas. Sí, verá, mi bicicleta fuimos a comprar en Tulcán, no sabíamos a dónde íbamos a comprar, entonces nos dijeron a un almacén, Ciclo Benoto, llegamos, sale el señor Hipólito Pozo a vender la bicicleta. Sí, venga, sí, quiero una bicicleta para mi hijo, le queda bien. A usted le conozco, le dice. Sí, yo también le conozco, le dice mi papá. ¿Usted es de Atuntaqui? Le dice, sí. Ya, dice, es Marco Pita, dice usted, sí. Yo corría con usted, dice su papá, que comenzó la conversa y se acordaban las anécdotas. Y uno comienza a vivir, ¿no? Dice, bueno, esto no hemos sabido, nunca nos hemos sentado a conversar de estas cosas, ¿no? Y uno se queda en eso, ¿no? Pero bueno, veamos la bicicleta. Entonces, ahí compramos en la tierra, en Tulcán, que aquí son bravos, son buenos, sí, en verdad hay bastante gente. Pero ¿qué pasa? Que hubo una apertura muy grande de la gente del ciclismo, es gente que no le cierra las puertas a nadie, ¿no? Y yo comencé a correr bastante, y con el que empecé, Eduardo Villarreal, que hoy es entrenador en el Carchi también, él vivía aquí en Ibar, era del Carchi, corrió con Imbabura,
Y después yo me iba a entrenar a Tulcán. En esos años 87 entrenábamos en Tulcán, el frío era terrible, pero me encantaba. O sea, salíamos bajo 0 grados, 6 de la mañana con lluvia, nos íbamos hasta Pasto, regresábamos o veníamos de Atuntaqui, Tulcán a Atuntaqui, los entrenamientos, o sea, entrenamientos bastante fuertes. Entonces me comenzaron a conocer, ya eran amigos, corríamos, me invitaban, hay una carrera, vendrás a correr. Entonces voy involucrándome y enseguida yo voy a un equipo que era del Carchi. Acá no teníamos el apoyo, entonces uno tenía que irse a donde le daban la oportunidad de correr. Yo quería correr, o sea, no importaba, no preguntaban si hay premios, no hay premios. Con que nos den un trofeo, pagábamos la inscripción y corríamos. O sea, era el gusto más grande que teníamos de medir las fuerzas, disfrutarle. Y ahí se me ocurre la otra pregunta. ¿Cómo era, por ejemplo, el tema de la competencia en esa época? Porque ahora, como digo, digamos, entre comillas, ya hay muchas comodidades, ¿no? El tema del tema de las bicicletas mismo, ¿no? Ahora hay una gama súper fuerte de bicicletas. Me imagino que en ese tiempo no era tanto así. El tema de las carreteras, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos carreteras de 4, 3, 2 carriles a lo que menos nos podemos imaginar. Pero en ese tiempo no era así, ¿no? ¿Cómo era el tema de correr en ese tipo de carreteras? Bueno, las bicicletas eran... La que tuve yo, la primera bicicleta, fue de procedencia colombiana, marca Rafael Niño, del corredor de Rafael Antonio Niño, con Shimano 600, lo que hoy es un Shimano Ultegra que hay hasta ahora, ¿no? Yo creo que no era una bicicleta mala en esa época, era una muy buena bicicleta. Eran de hierro, sí, más pesadas. Las llantas eran 27, delgaditas, duras. Las carreteras en verdad eran limitadas, no teníamos entrenamientos para Juncal, la parte de Mira, El Ángel, Bolívar, a Tulcán, a Quito. No teníamos vías alternas para entrenar, eran empedradas, ¿no? Entonces no podíamos hacer ese entrenamiento. La vía Selva Alegre era una de las vías nuevas hechas por la fábrica, en ese tiempo era nueva todavía. Entonces utilizábamos en ese tiempo, lo que les comento igual a mis hijos, cuando uno bajaba a entrenar al Juncal, si en la vía le pasaban unos 5 o 6 carros, era demasiado. O sea, y mucha gente tenía miedo entrenar al Juncal, porque decía que es botado. O sea, si se quedaba ahí dañado. Es que prácticamente en el Juncal era la gasolinera y la tienda que había, todo lo que es del Oasis, no había ni una casa, ni una tienda, mascarilla, no había control, eso no había nada. En Salinas igual. Si usted no cargaba agua en el Juncal, tenía que venir a cargar agua acá en la chorrera, donde decimos, en la hacienda, agua de la sequía. Y algunas veces tocó, y le digo. ¿Ya? Sí, hemos vivido eso. Yo creo que los grandes cambios que se han venido dando, he tenido la oportunidad de ir logrando, viendo eso, ¿no? Cómo ha ido cambiando la tecnología, cómo entrenábamos antes, por sensaciones, por gusto, por imaginación. No teníamos entrenadores, no había libros. A eso es a lo que yo quería llegar también. En ese tiempo, prácticamente usted, los entrenamientos empíricos, como lo dice usted. Ahora usted ya tiene un conocimiento porque es licenciado en entrenamiento deportivo. Entonces, hágame una comparación. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? A lo mejor usted ha tenido la posibilidad de entrenar a sus hijos, a sus parientes que tiene ahora en el ciclismo, y hace las comparaciones. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo me iba de aquí a Tulcán y regresaba sin saber ni siquiera si eso funcionaba, no funcionaba, si era bueno, no era bueno, si era contraproducente a lo mejor. Ahora usted ya tiene el conocimiento. Haga una comparación de eso. Sí, mire, los entrenamientos en ese tiempo, primero era como un reto, ¿no? Yo ya montaba en bicicleta. ¿Hasta dónde llego? Bueno, me voy a Cajas, ¿no? ¿Y cómo les converso en la casa que me fui a Cajas? Pues no, hoy tenemos el Strava y está grabado el mapa y hasta dónde llegué. Fotos. Y todo, ¿no? ¿Qué hago? Digo yo, me compro una funda de bizcochos, pues en Cajas, ¿no? Compro la funda de bizcochos y regreso.
No, dice, te has de haber comprado por aquí nomás. No me creían. ¿Cómo les hacía creer? Entonces, mi hermano, que se van a cajas, yo también me voy. ¿Avanzarás? No sé si avances. Dice. Fuimos, llegué. Después eran retos que uno se iba poniendo, ¿no? Después hasta el Juncal. No, vamos a subir hasta Cúnker. Después vamos a ir hasta Bolívar. Después que sabían entrenar a la vuelta el Ángel, a dar la vuelta el Ángel, ¿no? Pero eran retos que íbamos cumpliendo, ¿no? Pero haciendo progresiones, o sea, como es los principios del entrenamiento, o sea, prácticamente, si eso nos decía mi papá, si un día avanzas hasta una parte, dice, la siguiente semana avanza un poco más, tómate el tiempo en la subida, cuánto haces en esta subida, y después la siguiente semana o después te miras cuánto haces, si estás mejorando, ¿no? Entonces, en eso hemos ido nosotros entrenando, preparándonos, y había gente que decía, entrena así, uno escucha de todo mundo, ¿no? Pero va aplicando lo que uno va sintiendo también. Entonces eso ha venido, o sea, era por sensaciones, sabíamos dosificar el entrenamiento, las fuerzas y la alimentación, el agua, dosificábamos hasta dónde puedo llegar y coger agua, qué puedo hacer. No había quien me acompañe, no había nadie, entonces era supervivencia, llegar uno. Entonces uno ha ido desarrollando eso en el transcurso del tiempo cuando empezamos en el ciclismo. Y ahora le aplicamos, fuimos estudiando, fuimos aprendiendo. Yo compraba revistas de 2, 3 años, españolas, de que habían corrido el Tour de Francia, revista Mundo Ciclístico en Colombia, lee, busca, a ver qué aprende, cómo entrenan, qué han hecho. Entonces estábamos investigando siempre, ¿no? Pero buscábamos la forma de mejorar. Cuando ya estudiamos, comenzamos a estudiar los principios del entrenamiento, las fases sensitivas, en qué edades hay que trabajar. Comenzamos con una escuelita deportiva con mis hijos. Entonces ya comenzó a cambiar la preparación de eso. La tecnología ya va llegando, ya tenemos un ciclo computador, ya se grababa, anotábamos. Les enseñábamos a los chicos también a anotar los entrenamientos, a dónde se han ido, qué sensaciones tuvieron, qué tiempo se demoraron, si se tomaron tiempo en una subida. Entonces íbamos registrando ya eso, ¿no? Pero de Europa y eso estábamos muy lejos. Si Colombia estaban adelantados, de Colombia estábamos atrasados acá. Nos comenzamos a salir a correr a Colombia, el caso de Pedro mismo, en el equipo Ponimalta. Juan Carlos Rosero también fue ya a Europa, ya vinieron con otros conocimientos y fueron inculcando. Seguimos en el ciclismo y comienzo yo en el año 89, 90, más o menos por el 90 comenzamos con las escuelas, con Liga Deportiva Cantonal, en las tardes a trabajar con niños, a enseñarles y comenzamos a sacar nueva gente. Y ya que estudiamos, comenzamos a adentrarnos más, toda esta generación de Pedro Rodríguez, Juan Carlos Rosero, otros corredores como Güera, y comenzamos a involucrarnos en el ciclismo de entrenadores. Y vienen estas camadas que están ahora, salen de la época que nosotros nos hacemos cargo de la preparación del ciclismo, de las escuelas formativas. Richard Carapaz viene de la escuela de Juan Carlos Rosero. Es un corredor nacido en el año 93. Nosotros ya teníamos nuestra escuelita también y comienzan a verse ellos en las competencias. A Richard le conozco desde que empezó, ¿no? En los Juegos Nacionales. Con Juan Carlos ya nos conocíamos, conversábamos, cruzábamos ya ideas de la preparación, cómo está trabajando él, cómo estamos trabajando. Entonces no había nunca ese egoísmo entre ex compañeros que éramos. Nos comenzamos a seguir trabajando y aprender más, a estar más cerca de los muchachos, acompañarles en la alimentación, qué tienen que hacer, mejorarles la técnica de montar en la bicicleta, mejorar las destrezas, habilidades para no tener problemas en los pelotones. Y eso es el resultado de lo que tenemos ahora a nivel internacional. Los chicos, vienen otros chicos detrás de ellos, que sí nos falta un poquito más de apoyo en las empresas a estos muchachos para que saquen. Porque ahora tenemos
prácticamente ya laboratorios en las bicicletas. Mi hijo es especializado en entrenamiento de resistencia, de ciclismo, es especialista. Entonces, él está más arriba de nosotros. Nosotros tenemos una escuelita formativa de ese tiempo, desde hace mucho tiempo, en la que manejaba yo solo, tenía monitores, ¿no? Pero ahora mis hijos, ya unos 2 son corredores en el Banco de Guayaquil, Darío es el entrenador del equipo Banco de Guayaquil, Diego trabaja conmigo, entonces tenemos un equipo que trabaja, yo en la formación, mi hijo en el desarrollo y mi otro hijo Darío en el alto rendimiento. Entonces, y el apoyo de los dos que están ya corriendo profesionalmente, entonces es un equipo que va trabajando y vamos sacando gente ya con conocimientos y aprovechando las condiciones al 100%. Qué bueno, Marquito. Bueno, lastimosamente el tiempo siempre nos va a quedar corto, pero no puedo irme sin preguntarle. ¿Cuál es la carrera que más huella le dejó a Marco Pita? La carrera que más recuerde, que haya tenido algún sentido especial. No, sabe que no. O sea, todas tienen, ¿no? Pero yo tengo la primera vuelta al Ecuador en el año 87, jovencito, loco, que atacaba y quería figurar. Yo nunca guardé fuerzas, ¿no? Yo creo que salía porque me nombren en la radio, o sea, tenía que hacerme nombrar y me decían, pero si tú guardas esas fuerzas para el final, ganarías una etapa, estarías mejor ubicado. Pero yo salía a disfrutar de esto. Fue el año 87 y en el 2018 vuelvo a correr. Esa vuelta para mí fue yo creo que esa es una de las que le hice con mucha ilusión, con muchos sueños. Mis hijos estaban corriendo ya. O sea, tuvo la dicha de correr con sus hijos. Voy a correr con ustedes, les dije la vuelta. Entonces, Cristian estaba en un equipo profesional, Diego corría conmigo, Darío, mi primer hijo, también iba, se enfermó antes de la vuelta, ya no pudo ir él, pero partimos con Diego. Salíamos del oriente, esa vuelta, tenía 48 años, estaba siendo el más veterano en correr una vuelta al Ecuador y mi objetivo era terminar con mis hijos. Cristian venía de un Panamericano, mi segundo hijo, y en la primera etapa él tiene una fisura de la tráquea y se le ingresa aire a la parte interna del tórax y le hacen un chequeo y me dice el médico, su hijo tiene que retirarse, hijo. Puede darle una muerte súbita, no puede hacer ningún esfuerzo, que se retire. O sea, vine con mis hijos a correr y mi hijo se retiraba. Diego en la segunda etapa tenía un problema en la arteria ilíaca, que tenía una callosidad donde se le cerraba la arteria, se quedaba sin oxigenación, sin paso de sangre a la pierna y se le hinchaba y tuvo que retirarse. Quedé solo yo en la vuelta al Ecuador. La ilusión que era de mis hijos terminar la vuelta, empezar y terminar con ellos. Armamos un equipo, UNACEM nos me auspició el sueño que tenía yo de correr con mis hijos. Fui a ofrecer eso y nos dieron el auspicio y agradezco públicamente. En algún momento lo hice, pero reitero eso, en el año 2018 tuve esa oportunidad de correr con mis hijos. Terminé la vuelta al Ecuador, terminé acabado porque las personas que me iban a acompañar no me acompañaron. Yo mismo tenía que hacer las compras de lo que es el abastecimiento, chequear que estén bien las bicicletas. Se me enfermaron algunos chicos, me tocó amanecerme. Llegamos de una etapa aquí a Cotacachi, había sufrido demasiado, corrimos el circuito en Cayambe y llegamos aquí, me había acostado a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana tenía que estar empacando las bicicletas, alistando para correr la etapa. Luego corrimos un circuito en Ibarra, un circuito bastante duro, donde tuve la ovación del público. O sea,
y yo les agradezco porque yo no quería saber nada, ya había sufrido demasiado. Pero eso me motivó a terminar, terminé la etapa, al siguiente día corrimos a Tulcán, terminamos en Tulcán con un circuito, terminé la vuelta, terminé en el último lugar, pero con 48 años, con haber hecho mi primera vuelta como el más joven y haberle hecho como el más veterano de la vuelta. Yo creo que esas son carreras que me han quedado y marcaron porque tenían un significado muy bonito para mí, tener la oportunidad de correr con mis hijos en una vuelta al Ecuador. Y hoy corro con ellos, o sea, sigo corriendo, hay oportunidad de correr el ascenso al Chimborazo, hemos corrido con mis hijos, he estado juntos, hemos compartido en parejas, nos hemos ayudado, hemos corrido circuitos. Yo creo que ¿qué más puedo pedir, no? De haber disfrutado y seguir disfrutando con mis hijos en algún momento. Salimos a entrenar juntos, yo creo que eso es lo mejor que tengo en mi vida. Podemos decir que las dos carreras que usted más recuerda es la primera como hijo de un ciclista que no se atrevió a decir que era ciclista, y la segunda como padre de sus hijos que siguen sus pasos. Sí, son las dos carreras que iniciaron en la Vuelta al Ecuador y la última que corrí. Y bueno, y sigo disfrutando. Mientras estamos vivos, yo creo que hay que seguir soñando y sigo soñando estar al lado de ellos, corriendo o viéndoles, acompañándoles. Yo creo que mientras uno... ¿Y sigue manteniendo la escuelita de formativa? Sí, seguimos manteniendo. Hoy mi hijo Diego viajó con la selección de Imbabura al campeonato nacional de la categoría preinfantil e infantil que inicia el día de mañana. Tenemos ya algunos campeones nacionales. Tengo las hijas de mi sobrina también que ya son campeonas nacionales. Están en Tulcán para correr. Hemos corrido en diferentes modalidades, en pista, en ruta y en montaña. Hoy es la ruta y la pista, y les hemos enseñado y se defienden muy bien en todos los terrenos. Esperemos que a futuro sigan recibiendo ese apoyo de los padres para que lleguen más lejos. Qué bueno, Marquito. Para finalizar, ¿qué le ha dejado el ciclismo, el deporte a usted? Mucho respeto, mucha sabiduría y entendimiento de la vida, ¿no? Que la vida hay que disfrutarle y hacer lo que a uno le gusta. A mí me ha gustado y yo quiero llevar este mensaje a toda la afición, a toda la gente, a los jóvenes, que hagan lo que les gusta. Hagan lo que les gusta. Los padres vamos a querer o van a querer de que un hijo tenga un título, tenga una profesión, porque le imponemos los padres. No, déjenles que hagan lo que les gusta. Alguna vez a mis hijos les decía, hasta en broma, aunque sea albañiles, si son felices y disfrutas, hagan eso. A mis hijos les ha gustado el ciclismo, disfruten, hagan, que lo demás viene por añadidura. Y ahora seguramente su papá está viendo el sueño que sigue cristalizándose a través del tiempo. Sí, mi padre falleció ya, yo creo que él... Desde donde quiera que esté, está viendo eso, ¿no? Y sintiéndose lo más congraciado con eso, ¿no? Con el hecho de ver cómo, a lo mejor por la decisión que él tomó de no dejar a un lado a su familia, las futuras generaciones están gozando del tema del ciclismo. Sí, tengo mis sobrinos, también corren en el equipo Saitel, está corriendo Alejandro, Pita, mis otros sobrinos, hijos de mi hermana, también están corriendo. Los hijos de mis sobrinos también están montando en bicicleta y han pasado por mí, les enseño y me da gusto tener, ¿no? Y verles que disfrutan. O sea, yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Ver a la gente que vive la vida, no hacen por presión, sino por gusto, ni por llegar a tener algo económico, sino de disfrutar lo que hace. Toda una dinastía entonces, Marquito. Sí, mis hijos siguen en lo mismo, les gusta, les encanta, están trabajando, me ayudan, están siempre en esto. Yo creo que es muy bonito. Se habla de ciclismo, hablamos de todo en la casa y disfrutamos. A mis hijos les puse en las escuelas de fútbol también, estuvieron con el licenciado Jaramillo en Otavalo.
De pequeño les llevé, porque hay que hacerles probar De todo, ¿no? Sí, a Cristian Juanito Yepes le quería mucho, a mi hijo que es el segundo, jugaba muy bien al fútbol, quería que sea profesional en el fútbol, pero cuando él quería llevarle ya había hecho una medalla panamericana, él viajó a Europa. Yo creo que la pandemia y las situaciones, accidentes, no le han dado la oportunidad de estar ya en un equipo World Tour, pero sigue luchando, no hay que bajar las manos. Yo creo que, como él dice, no, mientras tú puedas, dice, no dejes de soñar, y yo creo que los padres estamos para eso, para acompañar en esos sueños a los hijos. Se pudo haber parado de cabeza el fútbol para su hijo, pero ya sabía por dónde tenía que ir. Sí, él fue, yo nunca me han dicho, ¿cómo les obligaste? Le digo, nunca obligué a mis Sí, hijos. imagínense, yo también tengo 2 hijas y lo importante de ellas es que igual yo cojo y les digo, les he intentado hacer varios deportes, ¿no? Y donde se sientan más cómodos. Exacto. ¿No? Y lo importante para mí es que siempre, y para la mamá también, es que siempre estén practicando un deporte, porque a mí, sinceramente, el deporte, yo no estuviera sentado aquí si no hubiera sido deportista en algún momento de mi vida. Yo creo que sí nos cambia la vida, creo que nos enseña mucho el tema de la empatía, el respeto, la consideración, el mismo hecho de saber que a lo mejor hay que sacrificar cosas por el tema del deporte, ¿no? Las amistades, los amigos, las novias, los novios, los enamorados, las enamoradas, saber que eso a lo mejor tiene su tiempo después, pero yo, si me gusta algo, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Me ha gustado mucho, Marquito, la entrevista, he disfrutado mucho el tema de entrevistarle. Como digo siempre, yo de aquí siempre me voy recargado porque es una cuestión de magia también el hecho de saber, como digo yo, que hay mucha gente valiosa aquí, muchas veces trabajando desde el completo anonimato, pero que sigue haciendo cosas, que se levanta todos los días, que le sigue poniendo el pecho a las balas, como dicen, a pesar de que, como usted decía, el deporte, a pesar de que aleja el tema de muchas cosas a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Siempre llevo este discurso, dicen, nos estamos quejando de que Ecuador es inseguro, de que hay mucha inseguridad, pero ¿qué estamos planteando para los niños y jóvenes, no? ¿Qué estamos haciendo para ellos? Cuando, por ejemplo, debería haber, también estoy a lo mejor por ahí haciéndome la propaganda, estoy cursando una maestría en entrenamiento deportivo, y hablaba un profesor de que, por ejemplo, en las escuelas de otros países les obligan, no es que tienen la posibilidad, les obligan a que después de la escuela 3 días de la semana se queden haciendo cualquier tipo de práctica deportiva, y claro, ahí se van conociendo los nuevos talentos nomás. ¿Qué sería de nosotros sin esa iniciación deportiva, no? Yo recuerdo muy bien profesores de escuela, profesores de colegio que impulsaban eso, ¿no? Que decían, a ver, vamos, ahora sí, vamos al campeonato de atletismo, vamos al campeonato de fútbol, vamos al campeonato de básquet, y de ahí se iban forjando los deportistas que después pasaban a la selección de Otavalo, a la selección de Imbabura, a la selección del Ecuador, y eso es lo importante. Marquito, muchas gracias, le quedo muy agradecido. Un gusto. Y pues ha sido pues Marco Pita en esta experiencia desde su vivencia, desde el ciclismo. Le agradezco mucho por haberse dado este tiempo, y pues agradecer a todas las personas que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes. Siempre será un gusto compartir aquí con grandes personajes como Marquito, y siempre les tenemos muchas sorpresas para ustedes también. Agradecerles a nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito de Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, al municipio de Cotacachi, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a su ferretería, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, el Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado Luis Jaramillo, y a la cevichería y marisquería Señor Camarón. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Marquito, nuevamente muchas gracias. Gracias a usted. Y siempre bienvenido aquí al programa. Gracias, un gusto. Hasta pronto, que tengan un buen fin de semana.